Listo, perfecto. Em, bueno, primeramente, buenas tardes para todos. Nuevamente, rápidamente me presento. Mi nombre es Orión Villarreal. Pertenezco a la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA y es un gusto y un placer el día de hoy poder dar a conocer pues unos elementos prácticos totalmente llevados a una, digamos, a una aplicabilidad que se puede llegar a dar hoy en día en este tema que tiene que ver con los smart contracts, sustentada lógicamente en la blockchain. Entonces, básicamente el curso en la tarde de hoy está orientado a realizar una programación de un smart contract desde cero, prácticamente desde la idea y plasmarlo lógicamente paso a paso en el código como tal. Y una vez realizado pues el código, compilarlo y hacer el despliegue como tal en la red blockchain, para de esa manera lograr una interacción directa con eso que se ha programado. Nuevamente, pues bienvenidos, damos entonces inicio y esperamos pues de que sea de su total agrado y que se puedan aprender muchas cosas que este pues nuevo paradigma que se está realizando hoy en día y que está orientado pues a los smart contracts pueda llegar a ser pues de mucha utilidad y aplicabilidad para el caso, por ejemplo, en el caso concreto de la universidad, para el caso de la investigación o en el caso personal, para realizar algún tipo de código que facilite algún tipo de aplicación en particular. Entonces, en ese orden de ideas, damos inicio. Me permito compartir pantalla y vamos a mirar una serie de elementos inicialmente. Para empezar, quisiera preguntar rápidamente si todos los aquí presentes estuvimos en la capacitación que se dio de blockchain el año pasado, hacia finales, noviembre, diciembre más o menos. Si todos estuvimos en esa, ok, hay algunas personas que no, No, señor. listo, no hay problema. De todas maneras, vamos a hacer No, una, señor. listo, no hay problema. Vamos a hacer una breve introducción para contextualizarnos, lógicamente, en lo que tiene que ver este mundo de la blockchain. Entonces, vamos a compartir aquí pantalla y vamos a revisar rápidamente. Listo. Vamos a revisar rápidamente, em, digamos, la presentación que se realizó en su momento. Para no hacerlo tan extendido, ¿cierto? Vamos a llegar a la conclusión que en su momento se llegó acerca sobre la concepción de qué es la blockchain. Entonces, esa conclusión está aquí al final, que define de una manera pues muy precisa lo que es en sí la blockchain. Típicamente cuando nosotros escuchamos de blockchain lo asociamos directamente a lo que son las criptomonedas y no está mal en principio, porque de hecho blockchain nació junto con el lanzamiento de la primer criptomoneda en el mundo, que es el Bitcoin. Entonces, van muy ligados el tema de las criptomonedas con la blockchain, sin embargo, no es lo mismo. Y hay que notar una diferencia sustancial, y es la siguiente. Blockchain como tal es la tecnología, la infraestructura, el soporte que da pie al nacimiento de nuevas aplicaciones, como por ejemplo, en el caso concreto, las criptomonedas. Y la pionera, naturalmente fue Bitcoin. Pero como tal, blockchain es la tecnología, la plataforma digital. La criptomoneda es la aplicación, para tenerlo muy presente y que lo tengamos de punto de partida. En la vez pasada, en el curso que se dictó el año pasado, llegamos a esta conclusión. ¿Qué es la blockchain? Blockchain es un arreglo secuencial
¿Por qué secuencial? Porque hay un orden. Hay un orden de unos elementos que son estas estructuras de información bien definidas con identidad única, el bloque. Es decir, es un arreglo secuencial de bloques. ¿Y qué son los bloques? Son estructuras de información, así de fácil, que están almacenadas en una red de información descentralizada bajo los protocolos del P2P. Y esa estructura o esa red de nodos está disgregada o está repartida, está alojada pues básicamente en Internet, en todo el mundo. Es una red, una serie de nodos conectados entre sí mediante protocolos específicos, como por ejemplo, o en este caso en particular el P2P, y de esa manera cada uno de esos nodos guarda el registro de todas las transacciones que se traducen finalmente en interacción entre usuarios usando protocolos y herramientas criptográficas. En resumen, ¿qué es blockchain? Es una red de nodos, y cuando hablamos de nodos estamos hablando de elementos de hardware y software, recursos de hardware y software que tienen almacenados dentro de sí ese registro de transacciones. Cada uno de esos nodos almacena ese registro eh, que finalmente pues guarda justamente las interacciones entre usuarios que hacen uso de esa red. En el caso concreto, por ejemplo, de Bitcoin, la red de blockchain de Bitcoin pues va a guardar en ese registro las transacciones que se hacen entre usuarios. Usuario A transfiere al usuario B 2 bitcoins. Usuario C transfiere eh, X bitcoins al usuario D, etcétera. Y todas esas transacciones están registradas en orden, en un sistema de bloques, cada uno interdependiente del otro, mediante funciones criptográficas, de tal manera de que hay una secuencialidad. Desde el bloque 1 o el 0, en el caso del, para referirnos del bloque Génesis, que es el primero, hasta el bloque N, hasta el bloque actual. Y todo está almacenado ahí. Y cada uno de los nodos guarda ese registro. En síntesis, es eso. Ahora, eh, para el día de hoy, vamos a hacer uso de una red blockchain específica. ¿Cuál es esa red blockchain? La red blockchain de Ethereum. Ethereum nació lógicamente posterior a Bitcoin y guarda una particularidad, y es que Ethereum no solamente es una red de blockchain que funciona para el intercambio de criptomonedas. En el caso concreto de Ethereum, pues maneja su propia criptomoneda, que es el Ether. El Ether es el medio de pago o de transacciones que se hacen entre usuarios en esa red de Ethereum. Pero adicional a eso, Ethereum pone un valor agregado, le da un plus a la blockchain, y es que Ethereum es el pionero en desarrollar esto que nosotros hemos escuchado como smart contracts. Es decir, son pioneros en poder alojar dentro de esa red blockchain no solamente transacciones de bueno, de criptomoneda, de Ether en este caso, sino que adicional le da vida a los smart contracts, que son piezas de código almacenadas en una red blockchain, nativas de una red blockchain, y que permite alojar código que se puede ejecutar de manera transparente, segura, blindada por todas las propiedades y virtudes que tiene una blockchain. Entre ellas, pues la criptografía que se maneja allí, de tal manera de que lo hace totalmente seguro y de que efectivamente lo que está escrito en el código pues se va a ejecutar libre de alteraciones, modificaciones o cualquier tipo de factor ajeno o externo que pueda alterar como tal lo que inicialmente se había escrito en el código. De hecho, esa es la razón por la cual se le llaman a esas piezas de código contratos inteligentes, porque son contratos
que se ejecute en un entorno descentralizado, totalmente protegido y básicamente pues que inalterable. En principio, eh, ese es el plus, esa es la novedad que involucra a Ethereum a este mundo criptográfico, a este mundo de la blockchain, y que justamente es lo que vamos a explorar de manera práctica el día de hoy. Bien, hasta ahí, bueno, pues ya confirmar, ¿se ha escuchado bien? ¿Se ve bien? ¿Todo está ok? Sí, señor. Listo, perfecto. En la invitación para el curso se hizo, digamos, referencia a tener instalado el MetaMask, que es una extensión del navegador del Chrome propiamente, para poder ejecutar la parte práctica en la tarde de hoy. La pregunta que tengo es si todos ya tenemos instalado el MetaMask. Voy a mostrarlo aquí en mi navegador y justamente es esta extensión. Es muy fácil de descargar. Se envió, de hecho, el link de descarga de esta aplicación, de esta extensión, y va a ser necesario pues que lo utilicemos para empezar a desarrollar nuestro propio smart contract. Si alguno de pronto no lo tiene instalado, por favor hacer saber en el chat para poder entregar el enlace de descarga. O bueno, también en la invitación, ahí está. Miremos aquí, listo. Entonces es muy fácil. En el navegador se coloca tal cual, descargar MetaMask. Descargar MetaMask. En este momento, pues yo estoy trabajando desde Windows. Lógicamente, pues que habría descargarlo para ese sistema operativo. Voy a copiar el enlace y lo voy a compartir en el chat. Entonces, mientras las personas que no lo tienen instalado lo van instalando, vamos a continuar con el funcionamiento. Dicen, lo tengo en Firefox. Ah, ok, si la extensión está para Firefox, no hay problema. Generalmente pues lo he utilizado desde Chrome, pero si existe para Firefox no habría lío. Voy a cerrar aquí y voy a mostrar cómo es el funcionamiento de MetaMask. Este es Chrome, el navegador de Chrome, y aquí hay algunas extensiones que tengo instaladas. Entre ellas, lógicamente, pues está MetaMask. ¿Qué es MetaMask? Para efectos prácticos, lo podemos entender como una billetera digital, en donde va a almacenar cuentas de usuario. Y cada una de esas cuentas va a tener asociado un número de Ether, que como habíamos dicho anteriormente, pues es la criptomoneda con que se interactúa dentro de la red blockchain de Ethereum. Por lo tanto, se hace necesario tener Ethers para poder interactuar con esa red. Esta es la interfaz de usuario. Lo que yo hago es dar aquí clic en esos tres punticos para expandir la vista. Pronto se hace un poco más cómodo y se coloca pues en una pestaña del mismo navegador. Voy a poner esto por acá. Y esa es la interfaz de usuario. Primeramente, pues tenemos el logo de MetaMask y al lado derecho hay un circulito con unos colorcitos. Si uno da clic ahí, pues va a desplegar las cuentas que yo tengo asociado en esta billetera digital. En este caso en concreto, yo tengo una, dos, tres, bueno, ahí tengo varias. Pero para el ejercicio de hoy solamente necesitaríamos una nomás. Aquí tengo seleccionada la cuenta número 2, puedo seleccionar la 3, por ejemplo. Tengo este saldo. En la cuenta número 2 tengo más saldo, voy a utilizar esta para hacer uso
de la interacción que vamos a tener ahorita con la red blockchain en la programación del smart contract. Pregunta, ¿todos ya estamos acá en el MetaMask abierto con las cuentas o con la cuenta? No se puede hacer test si tiene... Ah, es correcto. Solamente podemos hacer test o interactuar con la red de blockchain de Ethereum si tenemos saldo, lógicamente. Entonces aquí hay unos comentarios de que efectivamente necesitamos saldo, entonces ya vamos para allá. Hay una página, regálenme, hay manera de encontrar, sí, efectivamente. Hay una página que provee saldo para cuentas específicamente de MetaMask y que nos va a permitir interactuar con la red de Ethereum. Voy a compartirla, es esta de acá. Voy a compartir en el chat el enlace. ¿Cómo funciona? Volviendo a MetaMask. Listo. Tenemos entonces seleccionada una cuenta. Voy a coger la 1 para el ejemplo. Voy a hacer un paréntesis, una acotación. Como yo hice una recarga a mi cuenta hace que un par de horas de pronto la página me, digamos, tiene un tiempo de espera para hacer recarga. Posiblemente no me funcione ahora, pero bueno, hagamos el ejercicio. Entonces seleccionamos nuestra cuenta. Podemos igual crear si queremos tener varias, pero por el momento solamente una. Seleccionamos nuestra cuenta, tenemos 0 ETH. Aquí debajo del nombre de la cuenta está el icono de copiar. Copiar la dirección de esa cuenta. La copiamos, vamos a la página y en este campo colocamos la cuenta, que prácticamente es copiar y pegar. Y le damos clic en Give me Ropsten ETH. Entonces, bueno, efectivamente, digamos que estoy baneado, por decirlo de alguna manera, durante un tiempo, ya que hice una recarga recientemente. Pero para el caso de todos los que por primera vez lo van a hacer, pues va a ser efectiva la cuenta. Se puede demorar un minuto, un poquito más en recargar, pero funciona. Entonces, los invito a que cada uno recargue cada cuenta en esa página y mientras se actualiza el saldo, pues vamos a continuar revisando aquí el MetaMask. Bien, entonces aquí en este circulito, en la parte superior derecha, aparecen las cuentas. Al lado izquierdo hay un botoncito y si uno da clic ahí, pues me va a mostrar las redes. ¿Cómo así las redes? Resulta que Ethereum maneja varias redes de blockchain. Está la principal, que es esta de acá, la que dice red principal de Ethereum. Y en esa red es donde se interactúa con Ethers, digamos, reales, es decir, de pago, que yo tuve que conseguir gestionando un pago, bien sea en dólares, en pesos colombianos o en cualquier tipo de divisa. Pero en esta red solamente se puede uno interactuar con ella, pues lógicamente con Ethers pagados o de pago. Hay otras redes, hay unas redes de Rita propiamente, con las que se estuvo haciendo unas pruebas anteriormente. Estas no aparecen por defecto. Esta sí, la que dice red de prueba Ropsten, red de prueba Koban, red de prueba Rinkeby. Estas redes igualmente son de Ethereum, pero son de prueba. Por lo tanto, nos va a permitir hacer ejercicios, pruebas y demás sin necesidad de incurrir en gastos de compra de Ethers, sino que podemos actuar en esas redes con estos Ethers que acabamos de recargar de manera gratuita. Entonces, pregunta, ¿ya se logró actualizar la cuenta y verificar de que efectivamente funciona la recarga? Ahora aquí en el chat procede a poner en la red de pruebas Robster. Es correcto.
Aquí Luis Orlando nos confirmó que sí, efectivamente. Me sigue saliendo en cero. Demos un, o oprimamos F5 o el link ya se ve la recarga. Sigo en cero. Me acabo de llegar, sí. Se demora un poquitico al comienzo. Pero entonces es cuestión de esperar, no hay problema. En dado caso, oprimir F5 y refrescar para que actualice la carga. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar en una red blockchain de Ethereum, pero en una red de prueba. ¿Cuál? Específicamente esta, la red de prueba Rust. Y la seleccionamos. Una acotación acá importante. Si yo selecciono, por ejemplo, esta cuenta 3 que tengo esta cantidad de Ethers, 0,0082, y cambio de red, por ejemplo, a la red de prueba Coan, el saldo me cambia. Por lo tanto, la carga de Ethers gratuitos se tiene que hacer con base en la red que yo voy a trabajar. En este caso en concreto, el link que pasamos correspondía a la red de prueba de Rosten. Por lo tanto, me va a recargar Ethers para esa cuenta, para esa red, perdón, para interactuar en esa red. Entonces, si no les sale más redes, deben darle donde dicen, ok, ahí nos están ayudando. Se puede solicitar a la red de Rita. Ya vamos para allá, Luis. Efectivamente, pues, al igual que las otras redes, es una red de prueba y efectivamente, pues, se puede hacer una solicitud de ETS. Pero ya más tardecito tocamos ese tema en concreto. Entonces, una vez entendido de que MetaMask es una billetera digital que nos permite almacenar cuentas y que cada cuenta va a tener un saldo de Ethers asociado para interactuar en una determinada red de Ethereum, lógicamente, vamos al siguiente paso. Esto es lo que nos va a identificar a nosotros, esta cuenta. Voy a coger la número 2, tengo un poco más de Ethers. Los que nos va a identificar en la red. Y nosotros para la red vamos a hacer este numerito. Este va a ser nuestro ID, los que nos va a identificar en la red. Entonces, volviendo a la presentación, listo, entonces ya vimos que es MetaMask. Ahora vamos a adentrarnos en lo que es Remix, el ID Remix, el entorno de desarrollo integrado. Ya lo tengo abierto, es este de acá. De hecho, estas eran unas pruebas que se estaban haciendo previamente. Y básicamente, igual que en el caso anterior, bastaría con buscar en el navegador Remix Ethereum y el primer resultado, pues nos va a redirigir a esa página. Es este de acá. Y voy a compartir nuevamente el enlace para que, a ver, no, bueno, compartámoslo de una vez desde acá. Por favor, confirmar que efectivamente sea el enlace. Ahí lo acabo de compartir en el chat. Y si no, como les comentaba, colocar en el navegador Remix Ethereum y directamente pues ahí nos redirige. Y la interfaz de usuario va a ser algo muy parecido a esto, como se está viendo en pantalla. Listo. Entonces, una vez aquí, vamos a revisarlo pues muy rápidamente en qué consiste este aplicativo online. Básicamente está construido o fue diseñado con un propósito y es poder desarrollar o escribir código asociado a smart contracts y que pueda ser desplegado, bueno, compilado, revisado, verificado, compilado y desplegado en una red de Ethereum. En ese sentido, pues es muy versátil
Es un entorno gráfico sencillo de entender, es bastante intuitivo y va a permitir efectivamente pues la programación como tal, desde cero, de un smart contract, el que nosotros queramos. En este punto voy a compartir, permítanme un momento, voy a compartir acá una carpeta. Entonces, para que todos podamos acceder a un par de archivos. Copiar el enlace, listo. Entonces, acabo de compartir el enlace de ese drive para verificar dos archivos importantes para el desarrollo del Smart Contract que vamos a programar. Bueno, primero voy a borrar todo esto. Digamos, este es el contrato que vamos a programar hoy, pero la idea es que sea desde cero. Entonces hay dos archivos, uno documento de texto que contiene precisamente el código y hay otro que es es una hoja de cálculo de Google Drive. Y vamos a empezar con este, porque esto nos va a ayudar a visualizar o a entender cuál sería la naturaleza de nuestro contrato inteligente que vamos a programar. Básicamente, el ejercicio en la tarde de hoy es realizar un contrato, un código, que me permita a mí realizar un balance de una cuenta o billetera digital. Algo muy parecido como lo que es, eh, bueno, DaviPlata o NEC. ¿Sí? Para efectos académicos, pues vamos a traer esas ideas de cómo funcionan esas aplicaciones y hacerlo o plasmarlo, mejor dicho, en un smart contract. ¿Qué contendría ese contrato? ¿Qué variables manejaría? Pues básicamente son tres en principio. La primera es el balance, es decir, el numerito que me dice cuánto tengo, mi saldo. Así de sencillo. El segundo es el dinero disponible, es decir, análogamente, como pasa en el NECI, pues uno puede realizar una serie de ahorros o destinar X recursos o X saldo para X cosa y se almacena como en un bolsillito. Entonces lo que está por fuera de los bolsillos sería mi saldo disponible y en eso consistiría esta variable. Y finalmente, pues tendríamos esos bolsillos que pueden ser ahorros que podemos programar y que estén alojados allí en mi smart contract dentro de la red blockchain de Ethereum. Básicamente es eso. Para efectos, digamos, de ejercicio, podríamos decir que yo ingresé 100 pesos, o bueno, pongámosle 100,000. 100,000, efectivamente mi balance es 100,000 y mi saldo disponible es 100,000. Pero yo quiero destinar 50,000 para una compra que tengo que hacer el viernes. Entonces, coloco ese saldo en mi bolsillo. Efectivamente, el saldo disponible van a ser 50,000, dado que 50,000 fueron ya ahorrados, destinados para un gasto en concreto. Y digamos que para mañana necesito 20,000. Entonces tengo 20,000 acá, lo pongo en otro bolsillito. Ya tengo 70,000. Es la suma de estos dos, lógicamente, el total de lo almacenado en esos bolsillos. Y pues me van a quedar 30,000 disponibles, básicamente. En eso va a consistir nuestro contrato.
Es algo muy sencillo, no es tan complicado de programar. Lógicamente, pues vamos a empezar con un nivel muy básico. Vamos a conocer qué variables se pueden utilizar en el lenguaje de programación que se utiliza para los smart contracts y vamos a explorar pues qué posibilidades tenemos. Pero a grandes rasgos, esta es la idea. Y bueno, este Excel nos va a ayudar para implementar esa idea que tenemos, llevarla a código. Entonces, con esto en mente, vamos ya directamente a nuestro remix, que es nuestro entorno de programación, nuestro entorno de trabajo, para colocar, o bueno, programar, escribir las líneas de código asociadas a nuestro smart contract. El segundo archivo, perdón, me devuelvo por acá. El segundo archivo que tenemos aquí es el código como tal, pero la idea es que vayamos paso a paso explicando cada uno de las líneas de código y cómo los vamos reproduciendo en el remix para finalmente pues poder desplegarlo. Para empezar, el lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de smart contracts es Solidity. No sé si de pronto alguno lo hemos escuchado. Es un lenguaje de programación, digámoslo así, que respeta mucho la naturaleza de cada variable. Es lo que se conoce como un lenguaje de programación fuertemente tipado. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo vamos a explicar. Resulta que en programación generalmente pues nosotros tenemos una serie de datos y a cada dato se le asocia un tipo de variable. Por ejemplo, tenemos datos booleanos que se traducen en verdadero o falso, 0 o 1, sí o no. Tenemos, esa U es de unsigned, o sea, sin signo, y la int de entero. Uint desde 8 a 258. ¿Qué quiere decir eso? Que Solidity maneja variables del tipo entero sin signo desde 8 bits hasta 258 bits. También tenemos los string, los famosos string, que son una cadena de caracteres, en pocas palabras, letras, números, lo que sea, símbolos incluso. Y ahí pues ese es el tipo de variable que utiliza ese tipo de datos. Tenemos también en Solidity las estructuras que son análogas o muy parecidas, por no decir lo mismo, que los objetos que hemos conocido, digamos, típicamente en lenguajes de programación como JavaScript, como Java, etcétera, que son para efectos prácticos colecciones de pares llave-valor. Aquí lo tenemos en esta imagen, en el ejemplo del objeto carro, que es una colección de pares de, por ejemplo, color y su valor correspondiente, número de puertas y su valor correspondiente, la marca y su valor correspondiente, etcétera. Es decir, es esa agrupación, esa colección de datos que tienen un nombre, una etiqueta y su correspondiente valor. En Solidity se conoce como estructuras, pero para efectos prácticos es exactamente lo mismo. Y los arreglos, ¿qué son los arreglos? Son, pues, valga la redundancia, son arreglos o estructuras de información que me permite almacenar varios datos del mismo tipo. Hago énfasis en eso, del mismo tipo. Lo podemos imaginar como un cajoncito, así como está aquí en la imagen. Un cajón en donde voy a almacenar o solo datos booleanos, o solo datos enteros sin signo, o solo datos que sean string, o solo datos que sean estructuras, e incluso
poder guardar dentro de ese arreglos que contenga en sus valores o en sus casillas, arreglos dentro de arreglos. Que ahí se podría empezar a pensar, por ejemplo, en arreglos matriciales, porque generalmente un array es un vector, es un cajón con varios elementos y cada uno pues del mismo tipo, ¿no? Pero si dentro de ese arreglo guardo otro array, pues bueno, se va a expandir, ¿no? Ese arreglo y bueno, se puede empezar a pensar en arreglos matriciales, por ejemplo. De esa manera, pues Solidity pues tiene esa gran variedad de uso de variables y que prácticamente queda al libre uso del programador cómo utilizarlas, cómo programarlas y cómo interactuar entre ellas. Y retomando en lo que decía al inicio de que era un lenguaje de programación fuertemente tipado, quiere decir que si yo declaro una variable que sea string y luego en mi programación alguna función o algo lo está intentando interpretar como que si fuera un número o como si fuera una estructura, va a haber un colapso de información. No procesaría o no se ejecutaría la función, dado que este lenguaje en particular respeta eso o es muy rígido respetando el tipo de dato que se utilice o como se haya declarado. Entonces, listo. Estos son nuestros elementos, estos son nuestros ingredientes y con esto vamos a comenzar a realizar nuestra programación de nuestro smart contract. Entonces, primeramente, con base aquí en esta guía, todo smart contract debe comenzar con esta declaración, esta sentencia que me indica, para hacerlo resumido, me indica la versión del compilador que voy a utilizar para ese código. Hay otras versiones, más adelante lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero básicamente es eso. Yo tengo que decirle al contrato qué tipo de compilador voy a utilizar. Entonces, en este caso concreto, en concreto 0.5.0. Para crear un smart contract se utiliza esta palabra clave reservada, que es contract. Si nos damos cuenta, pues queda automáticamente en color azul, porque es una palabra reservada. Y a continuación el nombre. Yo he colocado en mi balance, podríamos colocar el nombre que nosotros queramos o a bien gustemos. Y se abre y se cierra llaves, de tal manera que dentro de esas llaves va a estar contenido todo el contrato. Puede ser tan fácil o simple como complejo que se quiera. Entonces, de aquí en adelante ya vamos a empezar como tal nuestra programación. Vamos a empezar con la definición de las variables, entendiendo ya qué tipo de variables podemos utilizar en el smart contract. Digamos, en el caso de esta variable, la primera que habíamos mostrado, perdón, por acá, aquí, listo. Necesitamos una variable para balance, que va a ser la variable que va a almacenar mi saldo. Entonces, aquí es donde nosotros la declaramos. Y para este caso en concreto, determinamos de que era un entero. Ojo, entero con signo. No hay una U que que la antecede. No hay una U como prefijo. Eso quiere decir entonces que el balance puede ser negativo en dado caso. Para efectos de programación, si me llega a dar negativo, pues tomar decisiones al respecto, ¿no? Entonces es un entero con signo y de 128 bits. Eso es lo que quiere decir este numerito, 128. Entonces, este es el tipo, INT 128 es el tipo, y a continuación el nombre. Lo he llamado balance. Nótese que al comienzo hay una línea que dice definición de variables y está en verdecito porque es un comentario. ¿Cómo se colocan comentarios en Solidity? Con esas dos, iniciando la línea de código con esas dos barras, con esas dos diagonales. Y de esa manera pues queda comentado.
queda como un comentario, no va a afectar como tal la compilación del código. Listo, ya tengo mi primera variable. ¿Qué otra variable necesitamos? Ok, el saldo disponible. Entonces volvemos acá y lo creamos. Entonces nuevamente va a ser un entero con signo de 128 bits y lo he llamado igualmente como en el ejemplo del Excel, available balance. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos nuestros bolsillos. Vamos a crear esa variable que nos permita almacenar cada uno de esos ahorros, de esos saldos independientes. Para ello, vamos a utilizar un arreglo. Ya lo vamos a ver en detalle. Nuevamente, es importante definir el tipo de variable. En este caso, va a ser un arreglo que va a almacenar enteros con signo de 128 bits. ¿Y cómo se declara de que es un arreglo? Por estos paréntesis cuadrados, haciendo alusión justamente a ese arreglo, ese array, de ese vector. Con esos paréntesis cuadrados ya le estoy diciendo al programa de que esto se trata de un arreglo y que dentro de ese arreglo van a haber variables con el tipo de dato de entero de 128 bits. Y finalmente, pues el nombre, Pocket, haciendo alusión pues a los bolsillos, ¿no? Es muy sencillo. Listo. Pues en principio ya tengo mis tres variables principales, pero adicionalmente a eso, si nos damos cuenta, por ejemplo, Nequi o Devil Plata o generalmente toda aplicación, pues generalmente tiene un registro de usuario y contraseña. En este caso, pues vamos a mirar el tema de la contraseña, porque no cualquiera puede añadir o quitar saldo a mi propia cuenta. Entonces vamos a crear una variable que se llame password. Y nuevamente, yo tengo que declarar qué tipo de variable es. Y es una variable de tipo string. ¿Por qué string? Porque mi password puede tener letras, números, símbolos, lo que sea. Y la variable que mejor se acomoda a ese caso es un string. Perfecto. Finalmente, esto es ya como algo agregado, un valor agregado que le quise poner aquí al programa. Y es que el programita me vaya contando el número de acciones que se va ejecutando o número de interacciones que yo como usuario tengo con el contrato. Es como una variable de supervisión, podríamos llamarlo, pero es, digamos, algo adicional, ¿no? Yo lo declaré aquí como un entero, viene de 8 bits y lo he llamado así, número de acciones. Y otra variable como de testeo es esta variable que he denominado ERR, de error, y que es tipo booleano, es decir, es falso o verdadero, 0 o 1, sí o no. Entonces lo he declarado acá. Tipo booleano, el nombre error, y de paso, de una vez, eso es lo que se llama inicializar la variable. La estoy asignando el valor falso, o sea, de que de entrada no va a haber un error o no va a estar activada esa variable con el valor de true, sino empezaría como falso. Y listo. Ahí están nuestras variables con las cuales pues nosotros vamos a interactuar dentro de nuestro Smart Contract. Hasta aquí, preguntas, dudas, inquietudes, observaciones. No, profe, todo claro. Listo, perfecto. Entonces, una vez declaradas las variables con las cuales nosotros vamos a interactuar, vamos a mirar entonces las funciones. Y en este caso concreto, a ver, comencemos con esta.
Listo. Entonces, se ve un poco como un reguero ahí de cosas extrañas, pero ya vamos paso a paso. Es más, de hecho, voy a hacer lo siguiente para efectos explicativos. Dejémoslo así por ahora. Acá. Entonces, nuestra primera función que vamos a programar es establecer la contraseña como primera medida, naturalmente. De tal manera que solo ingresando esa contraseña, pues puedo hacer modificaciones en mis valores, en mis saldos, en mis billeteras y demás. Entonces, nuevamente, palabra reservada, function, haciendo referencia a que se trata de una función. Seguidamente, pues viene el nombre de la función. En este caso la he llamado set password. Y luego viene entre paréntesis, voy a cortarlo por ahora, viene entre paréntesis los argumentos de la función, es decir, los datos, los valores que la función necesita recibir al comienzo para poder ejecutarse. ¿Qué dato necesito? Pues sencillo, la password que yo quiero establecer. Entonces, nuevamente, Solidity es un lenguaje de programación fuertemente tipado, por lo tanto, todas las variables que yo coloque en mi código, pues deben estar declaradas correctamente con su tipo. En este caso, estoy diciendo de que es un tipo string. El argumento de entrada para la función es es un valor tipo string. Ya miramos esto, lo que quiere decir call data, y el nombre de ese argumento. Yo lo he llamado barra al piso password. ¿Por qué está barra al piso? Ya ahorita lo miramos, pero básicamente es para que no haya colisión con esta variable que ya la hemos denominado password, ¿cierto? Entonces lo he dejado así. Entonces está el tipo, el nombre y este call data hace referencia a lo siguiente. Resulta que en Ethereum y propiamente en los smart contracts maneja dos tipos de funciones. Funciones de lectura y funciones de escritura. En las funciones de escritura, lógicamente y naturalmente, pues se va a escribir en memoria. Se va a consumir recursos dentro de la red blockchain. Por lo tanto, esta palabra clave y reservada igualmente, pues es necesario colocarla. Al igual que al finalizar los argumentos, después del paréntesis, tengo que colocar estas palabras clave, external y payable. External porque va a ser un usuario externo a la red quien va a hacer uso de esa función de escritura y por lo tanto, como se va a escribir, como se va a hacer uso de recursos de máquina, específicamente memoria, pues es necesario pagar. Es el costo que tiene inherentemente pues toda función de escritura dentro de Ethereum. Por eso es necesario colocar estas palabras tal cual como aparecen ahí, external y payable. Y de hecho esa es la razón por la cual nosotros necesitamos Ethers para interactuar con smart contracts. En este caso en concreto, pues Ethers para la red de prueba de Ropsten. Entonces, listo. De esa manera se declara esta función de escritura, como ya hemos mirado, porque voy a incluir ese valor de password en alguna sección de memoria dentro de mi smart contract. Listo. Entonces, aquí yo he colocado un condicional. Lo que está aquí dentro de la función está dentro de estas corchetes. Y yo lo he programado de esta manera. Hay un if o un condicional. ¿Qué hay dentro de ese condicional? Aquí lo que hago
Voy a copiarlo nuevamente. Y es colocar la condición que si existía una password anteriormente, pues no la voy a poder cambiar. Miremoslo con un poco más de detalle. Mm, listo. Vamos a entrar acá. Voy a borrar esto, ya lo voy a colocar, pero es para efectos que haya un poquito más de claridad. La condición que voy a colocar es la siguiente. Este de acá. Listo. Aquí lo que estoy diciendo es, si mi variable password, ¿cierto? Este doble igual me quiere decir, pues es una pregunta, es decir, si es igual, ¿cierto? A diferencia de este igual, que es de asignación, este doble igual es de pregunta. Y típicamente se utiliza pues en condicionales como if, else. Entonces, aquí lo que estoy diciendo, si la password o el valor almacenado en mi variable password está vacío, quiere decir entonces de que no hay contraseña. Por lo tanto, prosigo a escribir la contraseña. Otra vez, si dentro de mi variable password está vacío, quiere decir que no hay contraseña. Por lo tanto, voy a escribir contraseña. Si no, pues no. Entonces no voy a ejecutar esto y salgo por el otro lado. Entonces aquí pongo un error en true porque estoy intentando colocar una contraseña cuando antes ya existía. Hasta ahí, ¿vamos bien? Esa es la idea. Esa es la idea a grandes rasgos. Ahora, ¿cómo hago este condicional? No es tan sencillo al comienzo y por eso es que estaba todo ese chorrero de código, pero ya lo vamos a entender. eh, Profe, disculpe, Así. no, qué pena, profe, lo interrumpo. Sí, sí, Ahí sí. no le hace falta de pronto en ese condicional cerrar un paréntesis. Es que creo que Sí, hace sí, falta uno aquí al final. es que hay varios paréntesis acá. Espérate, a ver, digamos otra vez, y listo. Ok, sí, acá. Listo. Sí, hay varios paréntesis. Mira, no quería tener tanta eh, cosa ahí para no perderme, pero sí, me alcancé a perder. Pero sí, efectivamente, ya vamos a complementar pues los otros paréntesis pertinentes. Pero entonces, esa condición que está dentro de este paréntesis, básicamente lo que pide es eso, que password esté vacío para colocar una contraseña. Si no, pues no. Así de fácil. Pero no se puede hacer tan directamente porque esto no lo procesa Solidity. Hay que hacer una jugadita, un truquito, que es el que ya vamos a mirar a continuación. Resulta que es necesario esto que se traduce, lo que está entre comillas, se traduce en que lo que hay dentro es un string. Y como dentro de esas comillas no hay nada, por lo tanto es un string vacío. Y es lo que está preguntando ahí. Si password está vacío, si password es igual a algo vacío. Pero entonces esta expresión de un string vacío es necesario codificarlo. Y eso es lo que hace esta función. No vaya a perder con los paréntesis. Y acá. Listo. Entonces, este par de comillas que me indican que es un string vacío, lo tengo que codificar. ¿Cómo lo hago? Apoyándome en esta función que está dentro de la librería ABIM, que es innata o nativa pues, de este entorno de desarrollo. Y haciendo función de este encode packet, pues voy a codificarlo. Listo.
Y adicionalmente a eso, bueno, y lo que está dentro del paréntesis, pues es finalmente lo que voy a codificar, ¿no? En este caso, pues las dos comillas, que es un string vacío. Pero adicionalmente a eso, es necesario utilizar esta función de aquí. O bueno, estrictamente no es necesario, pero ya explicamos qué hace esta función. Esta palabra reservada, que es KECCAK 256, es una función hash, que para las personas que estuvimos en el curso anterior, el año pasado, lo que hace es sacar un hash de lo que hay dentro. En este caso, estoy sacando un hash de la codificación de ese string vacío. ¿Listo? ¿Por qué se hace eso? O digamos, las buenas prácticas recomienda lógicamente tratar la información sensible, como el caso concreto de credenciales y contraseñas, pues codificarlas y adicionalmente a eso hacerles esa función criptográfica. De esa manera, por ejemplo, haciendo un paréntesis aquí rápido, en el caso del protocolo HTTPS, que utiliza lógicamente comunicación segura de extremo a extremo, justamente utiliza métodos de encriptamiento cuando se comunica con el servidor, cuando se va a realizar un inicio de sesión, lo que uno envía no es la contraseña, sino una encriptación de esa contraseña. En el caso concreto, en este ejemplo, pues estamos utilizando esta función. Cierro paréntesis. Entonces, dadas esas buenas prácticas, pues es importante tratar estos datos sensibles encriptados. Más que todos se hizo por eso. Listo, entonces, este pedacito de acá, que inicialmente pues parecía muy complejo, pero ya lo entendemos. ¿Qué es esto? Es un string vacío que lo paso por una función de codificación para que el programa lo entienda y adicional a eso le estoy sacando una función criptográfica que finalmente es un hash que me otorga, en este caso, si mi memoria no me falla, creo que una cadena de 32 bytes para ese string vacío. Y listo. Ahora, del lado de acá, del lado izquierdo de la ecuación de la igualdad, pues tenemos que hacer algo prácticamente igual. Entonces, sí, es prácticamente lo mismo. Entonces, vamos a utilizar esta función de codificación dentro de la librería AVI. Utilizamos esta función, lo codifico, codifico lo que está contenido dentro de la variable password. E igualmente, pues realizamos el hash, sacamos el hash. Y de esta manera, entonces, estoy comparando esos dos valores, pero codificados y encriptados. ¿Listo? Que para efectos prácticos hace exactamente lo mismo que dijimos al comienzo. Estoy preguntando, ¿password está vacío? ¿Sí o no? Si sí, establezco contraseña. Si no, me salgo y boto ahí un error, una banderita, un mensaje, como para saber qué pasé por ahí. Y ya. Entonces, ese es el condicional del if. Entonces, ¿password es vacío? Sí, es vacío. Ok, entonces establezcamos la contraseña. Entonces aquí pongo mi variable password y este igual ya no es de comparación, sino de declaración. Le voy a asignar el valor que está almacenado en esta variable que hemos llamado barra al piso password, que es justamente el argumento que yo ingresé a la función. Y de esa manera establezco esa contraseña. Y esto es más como para efectos de seguridad. Esa variable de error que habíamos colocado inicialmente, pues la pongo en falso. Muy seguramente no haya cambiado su valor, pero lo pongo en falso porque estuvo correcta la operación. Y listo. En caso contrario, si no se cumple esta condición, entonces error true y no me hace nada. Y salgo de la función. Y ya.
Esa es nuestra función, establecer con RCN. Me demoré un poquito aquí en la explicación de esto, del condicional, porque se va a repetir en las siguientes funciones, pero ya en las que vienen pues es más transparente y no nos vamos a detener tanto tiempo ahí. Bien, entonces esa es nuestra primera función. Nuestra segunda función va a ser una que me va a permitir a mí incrementar el valor del saldo. Entonces, voy a ponerla por acá. Y aquí está. Bueno, aquí listo. Entonces, función número 2. Nuevamente palabra reservada, función. Y el nombre que yo le he colocado, inc, de incrementar, y balance, del saldo. ¿Qué argumentos me pide esta función? Aquí vemos que hay dos argumentos. Un string que se llama password y un entero de 128 bits que se llama valor. Y ese es el valor en el que voy a incrementar mi saldo. Entonces, nuevamente, external payable, porque es una función de escritura, voy a consumir recursos, voy a tener que pagar en Ethers. Entonces, esa es mi función. Y nuevamente hay un condicional, un if else. La condición es la siguiente. Si lo que está almacenado en password corresponde efectivamente con la clave que yo estoy ingresando, pues me permite hacer el incremento. Si no, no. Así de sencillo. Entonces, una vez validado eso, la password corresponde, listo. Entonces, voy a incrementar el valor. ¿Cómo se hace eso? Aquí, balance, que es mi saldo, va a ser igual a lo que tenía más el nuevo valor. Así de sencillo. E igualmente, tenemos, si recordamos, esa variable de saldo disponible, pues como me está ingresando un valor, pues también va a incrementar ese saldo, que es algo muy parecido, perdón, salto acá, acá, por ejemplo, otra vez desde ceros. Si yo voy a ingresar acá 1.000.000 de pesos, por ejemplo, pues va a estar en mi balance y en mi saldo disponible. Entonces, ese ingreso o ese incremento afecta ambas variables y es lo que estoy declarando acá. Y ya. Esta variable, que es el de número de acciones, que es como el conteo que yo llevo, perdón, por cada uso de estas funciones, pues ahí lo tengo como por referencia, más que por otra cosa. Y esta forma de declararlo, de los dos más, lo que me indica es que lo que había en esta variable le voy a sumar 1. Esa es la anotación, que típicamente pues también está en otros lenguajes, pero eso es lo que indica, no es nada más. Y nuevamente nuestra variable de error lo ponemos en falso, porque no hay error en la función y todo está ok. Pero ese es en el caso en donde la contraseña funciona. Pero si la contraseña no es, entonces no se cumple el condicional y salto acá. Pongo error en true, hubo error y no hago nada más. No hago modificaciones, no hago nada. Y ya, así finalizaría la función de incrementar balance. Así de sencillo. Hay otra función que hemos programado por acá que tiene que ver con decrementar balance, que es prácticamente lo mismo, pero restando. O sea, en este momento es transparente, es sencillo. Nuevamente, función de decrementar balance. Me pide dos valores en el argumento, el password y el valor. Y ya sabemos que es una función de pago. Entonces, nuevamente, el condicional. Si la contraseña es, hágale. Si no, no. Si la contraseña es, pues balance va a ser igual a lo que había en balance menos el valor, porque estoy retirando, estoy decrementando el valor. Y lo mismo con esa variable de saldo disponible, porque me afecta, como habíamos visto anteriormente, a ambos campos, a ambas variables. Y estas variables de control, incremento el número de acciones y error en falso. Si la contraseña no es, error en true y no hago nada. Listo.
Vamos con esta función que quizás es la más, entre comillas, complicada, pero entendiéndola bien, paso a paso, vamos a ver de qué no. Y tiene que ver precisamente con los bolsillos, haciendo analogía pues con X. Y tiene que ver naturalmente con el uso, perdón, con el uso de eh, el arreglo, que es el tipo de variable que destinamos para bolsillo, el arreglo. Y lo podemos ver aquí. Pocket es un arreglo, un array. Imaginemos eso como un cajón que va a almacenar, por ejemplo, medias, solo va a almacenar medias. O un cajón con camisetas, solo va a almacenar camisetas. En este caso es un cajón que solo va a almacenar enteros de 128 bits, donde cada elemento de ese arreglo, de ese vector, pues va a ser un bolsillo. Y ya, así de fácil. Entonces, esa función la he llamado NewPocket, de nuevo bolsillo. Y tiene dos argumentos, nuevamente, el password y el valor que yo voy a colocar en ese nuevo bolsillo. Y nuevamente es una función de escritura, por lo tanto hay que pagar. Por eso external payable. Y dentro de la función pues tenemos un if. Y dentro de ese if otro if, pero ya vamos para allá. El primer if que me valida, lo mismo de siempre, la contraseña. La contraseña es correcta, continúe. Si la contraseña no es correcta, salto para acá, hay un error, lo pongo en, perdón, pongo en true y sale de la función sin hacer ningún tipo de modificación. Entonces, en el caso en donde la contraseña sea la correcta, saltamos a otro if. ¿Y qué me indica ese if? ¿Cuál es el condicional? Aquí lo dice entre paréntesis. Si el valor con el que voy a crear ese nuevo bolsillo es menor o igual a mi saldo disponible, continúo. Nuevamente, si el valor con el que voy a crear ese bolsillo es menor o igual a mi saldo disponible, continúo. Si no, no. ¿En qué se traduce eso? Nos puede ayudar este Excel de una manera muy fácil. Por ejemplo, yo creo un bolsillo, bueno, vamos a bajarle aquí a 100,000. Listo. Entonces, tengo en mi saldo 100,000 pesos y saldo disponible 100,000 pesos. Y yo quiero crear un bolsillo, inicialmente pongámoslos, bueno, 70,000. 1, 2, 3. 70,000 es menor a mi saldo disponible, es 100,000. Por lo tanto, me lo va a dejar crear. Pero yo quiero otro bolsillo que sea, por ejemplo, yo quiero uno de 40,000. Pero, y aquí viene esa condicional, uy, no. De hecho, aquí hay una alarmita, me salta error. No puedo colocar 40,000 porque mi saldo disponible es de 30,000. Entonces, yo quiero garantizar de que efectivamente esa inclusión de un nuevo bolsillo esté acorde a mi balance, a mi saldo disponible. Básicamente es eso. Y eso se programa con este condicional. Si el valor que voy a ingresar es menor o igual, porque puede ser igual, a mi saldo disponible, continúe. Si no, no hay manera. Y me botaría error, saltaría acá. ¿Listo? Si cumple la condición, pues ya lo que queda es prácticamente incluir ese valor en el arreglo. ¿Cómo se hace? En este caso, colocamos el nombre de nuestra variable, nuestro arreglo, que se llama Pocket, y lo vamos a confirmar acá. Efectivamente, se llama Pocket. Aquí están. Pongo el nombre de la variable y posterior a ello coloco un punto y la palabra reservada push.
¿Qué hace eso? Lo que hace es incluir, literalmente, incluir un nuevo valor al arreglo. ¿Y qué valor va a incluir? Ese valor se coloca aquí entre paréntesis. Va a incluir, valga la redundancia, el valor que está contenido dentro de esta variable llamada valor. Lo podemos haber llamado de otra más forma, pero bueno, no pasa nada. El valor que está ahí almacenado lo va a incluir en ese arreglo y ya. De esa manera es como se incluyen valores en una variable tipo array o un arreglo. Entonces ya incluí ese valor en ese nuevo espacio, es un nuevo elemento a ese arreglo, y lo que hago ahora es mi variable saldo disponible, pues tengo que decrementar ese valor, tengo que restarle ese valor, porque ya no va a estar disponible ese valor en cuestión. Prácticamente es lo mismo que hicimos acá. Si yo creo un bolsillo con 70.000 nuevamente, pues claro, sumo en la variable de bolsillos, pero tengo que restarlo de mi variable saldo disponible. Y la suma de estos dos, pues va a dar mi saldo total, que son los 100.000. Entonces tengo que restarlo. Y eso es lo que hago acá. A mi variable saldo disponible va a ser igual a lo que había menos ese valor. Y ya, paré de contar. Y nuevamente, pues estas funciones como de control, por eso, bueno, de observación más que todo. Las de número de acciones, incremento en uno, porque hice uso de una función y hubo una acción ahí. Y mi variable de error en falso, porque todo estuvo bien. Y, y ya, hemos finalizado esa función, la más, entre comillas, compleja. Y vuelvo y repito, una programación de un smart contract puede ser tan sencillo como tan complejo. Eso depende pues de la necesidad del aplicativo como tal. Pero típicamente, y para efectos de costos, de no tener que incurrir en utilizar muchas variables que me van a implicar el uso de headers, pues se hace lo más sencillo, sobrio, lo más funcional posible. Y digamos, ahí está el reto para los programadores, cómo economizar recursos de máquina, memoria, variables, para la ejecución de un aplicativo que sea eficiente. Ese es como un punto importante a resaltar. Y listo, estamos ya a puertas de terminar nuestro smart contract. Básicamente lo que queda es lo más fácil y corresponde a las funciones de lectura. De hecho, voy a copiarlas todas de una vez para finalizar con la programación y proceder con el despliegue y la interacción, naturalmente. Entonces, estas son las funciones acá. Estas son las funciones de lectura que vamos a programar. Entonces, esta primera la he llamado total balance o el balance total eh, como nombre de la función. Dentro de los paréntesis, o donde van los argumentos, no requiere, no requiere algún dato, valor, variable, no lo requiere para conocer el balance. Aquí en este caso estamos dejando libre de uso de passwords para conocer el balance. En este caso, nuevamente, la palabra reservada externa, porque va a ser un usuario externo a la red quien va a hacer uso de esa función. Por lo tanto, se debe de colocar esa palabra reservada como para obedecer la sintaxis que utiliza Solidity. View, porque es una variable de lectura, va a retornar un valor que voy a poder ver y justamente pues también ahí aparecen returns. Y aquí dentro de returns voy a colocar la variable que quiero ver. Nuevamente, Solidity, como es fuertemente tipado, necesito declarar el tipo de variable que voy a ver. En este caso, un entero de 128 bits, pero con signo. Y la he llamado así,
balance al comienzo y al final con barra al piso para diferenciarlo del valor de la variable, perdón, que habíamos utilizado inicialmente. Y listo, entonces de esta manera declaro la función y dentro de la función que coloco, sencillo, esta variable, que es la que yo quiero ver, cárguela o asígnele el valor que tiene balance y ya. Y de esa manera recupero el valor del balance. Hay otra función que se llama balance disponible, que lo que voy a hacer es prácticamente lo mismo, pero con mi variable balance disponible, tal cual, igual, igualito. Y lo mismo para la billetera, los bolsillos, perdón, que es un arreglo. Pero la diferencia aquí es que yo voy a necesitar ingresar un argumento y yo lo he llamado apuntador. Uy, ¿cómo así? Muy fácil. Si dentro de mis bolsillos yo tengo varios, o bueno, dentro de mi arreglo de bolsillos, tengo varios bolsillos. Por ejemplo, tengo uno de 20.000, un ahorro de 20.000, otro de 30.000, otro de 40.000, otro de 30.000. Ah, no, no se puede. La verdad que esto está programado. Listo, démoslo así. Bien. Entonces voy a tener tres elementos dentro de ese arreglo. Entonces yo debo de identificar qué elemento quiero buscar, qué elemento quiero leer, si el primero, el segundo o el tercero. Eso hace apuntador. Es un entero eh, sin signo, por eso la U, de 8 bits, y me va a servir de apuntador. Entonces yo voy a apuntarle a este, el de la primera posición. Entonces lo apunto, y ojo aquí, lo apunto con el número 0. Yo quiero apuntar al segundo elemento, el número 2, lo apunto con el número 1. Yo quiero apuntar al número 3, lo apunto con el número 3. ¿Por qué? Porque así funcionan los arreglos. Cada elemento tiene un orden y el primero está indexado con el número 0, incluyen el 0. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y ya, listo. Entonces, yo ingreso el apuntador, o sea, el valor, la posición del valor que quiero consultar, y prácticamente pues lo mismo es igual. Vengo acá, cargo esta variable con el valor almacenado en mi arreglo Pocket, pero que esté apuntando con el valor que haya colocado ahí, el apuntador, y me va a devolver ese saldo. Y ya, pare de contar. Y finalmente, pues estas dos funciones adicionalmente para esas variables de control. Como yo quiero saber cuántas acciones hice en mi smart contract, pues consulto este dato. Y yo quiero saber en qué valor actual está la variable o la banderita que hemos denominado error. Lo consulto acá. Y listo. Ahí está nuestro smart contract programado con todas las líneas de código escritas allí, que al comienzo pues parecían muchas, pero viéndolo desde ya pues es muy sencillo, muy sobrio y es algo funcional, que es lo que vamos a ver a continuación. Hasta aquí. ¿Preguntas? Profesor, ¿ese archivo se debe tener en alguna de esas carpetas específicas? Ok. No, básicamente este es como el directorio que maneja Remix, pero por ejemplo, este de acá lo tengo aquí al final. Eso sí, con la extensión .sol, dado que pues es el lenguaje de programación que se utilizó es Solidity. Hay que tener en cuenta eso. La extensión al final debe ser .sol, pero no. Indiferentemente de la ubicación acá es como un directorio interno aquí que tiene el Remix, pero no, no hace Ok. falta que esté en una carpeta en específico. Listo. Profe, Sí. una pregunta, digamos en la función incrementar balance, Ujú.
incrementar balance. Ahí, sí, incrementar balance. Ahí vemos que el call data está solamente para password. ¿Es necesario o cómo es la estructura ahí? ¿Ese Sí, call data solo es por una vez por parámetros o por qué sí, valor no lo lleva? sí, buena apreciación. Y te felicito porque fuiste muy observador en ese sentido. Este call data se utiliza para las variables tipo string. Si te das cuenta, bueno, si todos nos damos cuenta, que todos los argumentos que tienen string van acompañados con call data. Es la sintaxis que utiliza la programación de contratos inteligentes en Solidity, para tenerlo en cuenta. De hecho, si uno no lo coloca, a mí me presentó conflictos en el despliegue como tal del Smart Contract. Entonces, para tenerlo en cuenta, efectivamente esa palabra acompaña justamente las variables que tienen o que son de tipo string. Las otras no es necesario. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, perfecto. Entonces, una vez finalizado la programación, lo que debemos de hacer o continuar es con la verificación de que efectivamente haya quedado bien en cuanto a sintaxis y demás se refiere. Entonces, nuevamente, recordamos que la primera línea de código me indica la versión del compilador. Esta versión, la 0.5.0, aquí en el entorno de trabajo de Remix, debo de seleccionarla. Perdón, de pronto no lo comenté con detalle. En la columna izquierda hay una serie de iconos. La primera de ellas, que es donde estamos nosotros trabajando, está el workspace y que está pues todos los directorios y los archivos y contratos que uno esté manejando. La segunda de ellas, bueno, es un buscador. La tercera tiene que ver con el compilador. Cuando se selecciona, cambia el menú, cambia las opciones. La primera de ellas, yo tengo que seleccionar el compilador, la versión del compilador que estoy utilizando. Si se dan cuenta, pues hay un gran número de versiones de compilador. Yo utilicé la 0.5.0, la tengo que seleccionar para que la compilación sea coherente, lógicamente. El lenguaje, Solidity. Bueno, esto hace referencia a la versión de la máquina virtual que utiliza Ethereum, pero ahí está bien. Por ahora, default es suficiente. Y finalmente en este botoncito que dice Compile My Balance.sol, que es el nombre de mi contrato, pues lo que hacemos es dar clic ahí y lo va a compilar. Si todo está bien, como en este caso, afortunadamente, no salió algo raro, pues va a aparecer aquí un chulito verde junto con el icono. Y listo. Eso quiere decir entonces de que el código está bien escrito, la sintaxis es correcta, las variables están bien definidas, no hubo, por ejemplo, colisión en datos o que se haya nombrado la misma variable con dos tipos diferentes, sino todo es coherente, todo está correcto y todo está bien programado. Y vamos a la parte más importante que tiene que ver con el despliegue. Y eso se hace acá, en este icono, el cuarto, que dice deploy. Aquí, nuevamente, pues cambian las opciones y vamos a seleccionar Injected, la tercera opción, Injected Web 3. Al seleccionar eso, y por favor confirmarlo, aquí en el campo de account o de cuenta, debe de aparecer la dirección de la cuenta de mi MetaMask, de la cuenta activa que tengo en estos momentos en el MetaMask. Si se dan cuenta, mi ID, ¿cómo lo hago? Ay, ¿cómo se agranda? Bueno, creo que es por acá. A ver, detalles de la cuenta. Acá, listo. Mi ID comienza con DE7E. Y si voy aquí al remix, efectivamente, ahí está. DE7A, bueno, el chorrero de números de letras y termina 77A. Efectivamente, 77A. Entonces, de esa manera, evidenciamos
que Remix se vincula directamente con esta opción, con el MetaMask que tenemos actualmente en uso. Y aquí selecciono la cuenta con la cual voy a hacer el despliegue y naturalmente pues esa cuenta de tener saldo, porque recordamos, para interactuar con la red de Ethereum, pues voy a incurrir en unos costos, en unos pagos que tengo que hacer, que finalmente pues se traducen Ethers. En este caso pues Ethers de pruebas. Y listo. Aquí hay unos datos adicionales que tienen que ver con el límite del gas, haciendo alusión, o es un concepto que utiliza Ethereum, haciendo analogía con el uso de la gasolina en las estaciones para poder andar, para poder moverse. Pero bueno, eso es un poco más dispendioso y para efectos prácticos, digamos, para lo que concierne a este curso práctico, pues no lo vamos a tocar en detalle. Dejémoslo así inicialmente, estaría bien. Aquí aparece pues mi contrato y lo que voy a hacer es dar clic en el botón de deploy o de desplegarlo. Damos clic y automáticamente se abre la extensión del MetaMask, precisamente por ese vínculo que hay entre el Remix y la cuenta de MetaMask. Aquí podemos evidenciar en la parte superior derecha que aparece la red, el nombre de la red en la cual vamos a hacer el despliegue, que es la red de Ropsten, la cuenta que va a generar la transacción o el despliegue, que es la nuestra, o sea, la propia, y a dónde va dirigida. Hago una acotación, por ejemplo, en el caso donde voy a transferir criptomonedas o Ethers, aquí va a aparecer la dirección de la cuenta del destinatario, a quien le voy a hacer esa transferencia. En este caso en concreto, como voy a hacer es un despliegue de contrato, una creación de un smart contract, pues me va a aparecer así por defecto. Nuevamente, pues términos del gas, que son las unidades que yo como usuario estoy dispuesto a pagar por la ejecución de mi transacción, que es como una especie de, entre comillas, subasta que se hace en la red y se le da preferencia a aquellos usuarios que pagan más por ejecutar su transacción, pues es más atractivo, lógicamente, para la red. Pero a grandes rasgos es eso, para no entrar en detalles. Entonces aquí hay un gasto estimado y bueno, unos datos adicionales sobre los costos en los que yo incurro por hacer el deploy, el despliegue. Una vez revisado todo eso, se puede modificar, ajustar y una vez definido eso, pues le damos en confirmar. Y me permito acá ampliar la vista del, digamos, esta consola que tiene involucrada Remix. Y entonces, listo. Aquí aparece este mensaje, decía, se estaba creando ese despliegue y la red responde con un recibo de transacción, tal cual como cuando uno va a una tienda, compra y le generan un recibo de compra, igualmente pues la red genera un recibo dada la transacción que se acabó de hacer. Aquí dando clic en la flechita, pues va a haber un despliegue de información con información detallada sobre el proceso de la transacción. En estas dos dice que, ok, todo salió bien, satisfactoriamente. Aquí hay un hash de la transacción. De pronto, los que estuvimos en el curso el año pasado sobre blockchain, recordarán que efectivamente dentro de blockchain y en Ethereum propiamente, hay hash para todo. Hash para las cuentas, hash para las transacciones, hash para los recibos de transacción, hash para los bloques, lógicamente es lo que le da esa secuencialidad y esa dependencia, interdependencia y le da el orden a la cadena, etcétera. Es decir, de que hay funciones criptográficas que validan, verificas y le dan confiabilidad
a cada una de las transacciones o a cada uno de los movimientos que se hagan dentro de la red. Y por eso se hace muy importante el uso del hash. En este caso en concreto, el hash para esta transacción de creación de contrato inteligente es este. Y lo podemos consultar si queremos en algo que se conoce como Etherscan. Ahorita miramos ese, es un detalle. Aquí dice de dónde se hizo esa transacción. Efectivamente, aquí está la dirección de mi cuenta, la que comienza en D7E, termina en 77A. Ahí está. Aquí dice hacia dónde va dirigida la transacción. Como no es una transferencia de valor de criptomonedas, pues va dirigido al constructor de mi contrato inteligente. Nuevamente, hay términos de gas, es decir, los costos en términos de gas que finalmente se traducen en Ethers, en los que incurrí, lo que me costó por hacer la transacción. Y bueno, unos datos adicionales. Aquí el input es la codificación de mi código, el contrato. Y aquí, bueno, esto está vacío porque todavía no se han hecho uso de esas funciones que hemos programado anteriormente. Entonces, finalmente, pues este es el recibo que me ratifica y me verifica la ejecución de la transacción de creación de mi contrato. Y lo vamos a ver como había dicho anteriormente, donde está, bueno, hay una forma para acceder a Etherscan, bien sea buscándolo en Google o acá directamente desde el MetaMask, dando clic en esos tres punticos, dice View Account on Etherscan, o sea, ver la cuenta en esa plataforma. ¿Y cuál es esa plataforma? Es una plataforma que me permite ver todas las transacciones de todos los bloques que se han desarrollado en la red de Ropsten. ¿Y cómo se verifica la red? Aquí, en la parte superior derecha, en este botoncito, estamos seleccionados la red de Ropsten. Igualmente se puede ver en las otras redes, en la principal, en la main, o en las otras de prueba. Y aquí está el registro de todo. Todos los bloques, las transacciones, los usuarios. De hecho, aquí estoy viendo mi cuenta de usuario y todo mi historial, todo lo que he hecho desde el inicio, desde la creación. Y justamente, pues ahí están los valores que identifican a esas transacciones en particular, como el hash, dónde quedó almacenada esa transacción, en qué bloque quedó almacenada, aquí está el número de bloque, hace cuánto, desde qué cuenta, hacia qué cuenta. Y esta última, que fue hace 3 minutos, fue justamente la creación de nuestro contrato. Aparece en nuestra cuenta y hacia dónde, hacia el constructor que creó ese nuevo contrato. Y toda la información relativa está acá, de todas las transacciones, de todas las cuentas, e incluso, por ejemplo, en este caso en concreto, el hash de la transacción lo voy a copiar y de hecho se debe corresponder con este. Voy a pegarlo, ¿dónde está acá? Esta es la barra de búsqueda, a ver qué me sale. Y efectivamente, este es el recibo de la transacción y va a aparecer exactamente lo mismo. El número de bloque, hace cuánto, quién la hizo, qué hizo, aquí creación del contrato. Y entre otras cosas, este contrato pues va a tener un ID único, al igual que las cuentas de usuario. De hecho, se interpreta, o la red de Ethereum entiende un contrato como como otra cuenta independiente que tiene su ID y que también lógicamente puede interactuar con otros usuarios o con otros contratos, si es que es programado así. Es decir, aquí me permite ver todo, todo lo que sucede dentro de la red. Incluso aquí me comenta pues los costos que tuvo el haber creado ese contrato, etcétera. Entonces, es algo muy completo. Hay una trazabilidad impresionante de todo lo que sucede. Y eso es lo interesante de trabajar con la red blockchain, de que hay una seguridad
en cuanto a la información impresionante. Volviendo aquí al remix, y ya para finalizar, y esta es la parte más chévere, nos hicimos el despliegue, recibimos el recibo, valga la redundancia, notificando que efectivamente fue satisfactorio. En este campo, en la parte inferior, apareció esto. Si damos clic en la flechita, se despliega una serie de funciones y, oh sorpresa, esas funciones son precisamente las que nosotros programamos. Las funciones en rojo son las funciones de escritura. Las funciones en azul son las funciones de lectura. Y esta es la parte interesante porque vamos a hacer una prueba de escritorio. Y de hecho nos vamos a ayudar aquí en este Excel precisamente para corroborar de que se haya hecho bien las cosas. Entonces, voy a preguntarle al público, ¿con qué balance comenzamos? El primero que escriba en el chat. A ver. Con listo, 1 millón. ¿Sí leí bien? Sí, 1 millón, listo. Listo, entonces comenzamos con 1, 2, 3. Listo, entonces voy a reproducir ese millón en mi contrato. Entonces, ¿cuál es la función? Esta, INC, de incrementar balance. Entonces, aquí entre, digamos, con una letra de fondo, pues aparece escrito los argumentos. Y si dejo el cursor en ese campo quieto, pues sale este recuadrito, justamente con esos campos. Y me pide dos cosas, el password y el valor a incrementar. Pero no tengo password. ¿Qué tengo que hacer primero? Establecer la password. Entonces voy a hacer uso de esta función que hemos programado, que es setPassword, y utilicemos una password fácil de recordar. A ver, pongamos mayo, junio 01, pongámoslo así por ahora. Entonces, una vez ingresado el valor, doy clic en el botón y nuevamente voy a hacer uso de una función de escritura, por lo tanto, voy a necesitar realizar una transacción desde mi cuenta y ojo, aquí aparece el ID de la cuenta de contrato. Lo que decíamos anteriormente, un contrato para la red lo interpreta como otra cuenta, otra entidad independiente que interactúa en la red. Efectivamente, pues ahí está ya identificado hacia dónde va a ir. Y bueno, estos valores, hagamos así, por defecto, y le damos confirmar. Listo. Entonces aquí dice transacción pendiente, se está ejecutando y resta esperar. Este tiempo de latencia justamente se da dado que el proceso de minería de bloques pues es un proceso que tiene su latencia, su tiempo. Entonces, a veces es rápido, a veces es un poco lento y como comentaba anteriormente, cuando uno coloca unos valores de gas altos, pues para los nodos mineros va a ser más atractivo minar esa transacción, entonces lo hace más rápido. Pero generalmente si uno lo deja así, pues ya se demora unos segundos. Y aquí está el recibo de la transacción. Miremoslo así de rapidez, a ver qué hay dentro. El estatus, todo ok, el hash de la transacción, desde dónde, a dónde, cuánto gasté, el input y, bueno, este es el código y este es la entrada de lo que yo coloqué. Aquí me lo muestra así, pues porque está diseñado así. Entonces, ese es el password, junio 01. Listo, ya tenemos password. Ahora sí podemos incrementar en valor. Entonces, incrementar balance. ¿Qué me pide? El password junio 01. Los argumentos
están separados por comas. Entonces aquí coloco coma, un espacio y mi valor. Dijimos que 1.000.000, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Listo. Entonces ahí están los dos valores. Le doy clic en el botón. Nuevamente, hago uso de MetaMask porque ahí está alojada mi cuenta, desde donde voy a ejecutar la transacción. Le doy confirmar y listo. Se fue. Esperamos ahí el tiempo de latencia. Listo. Y ok, aquí aparece el chulito en verde. Quiere decir que todo salió de manera correcta. Por curiosidad, voy a consultar mi saldo. Se me escapó no haberlo consultado antes de la transacción, pero bueno, no hay problema. Entonces voy a las funciones de lectura y voy a consultar este. Y ya, se ejecuta prácticamente instantáneo. Aquí está el recibo y despliego y aquí aparece el balance, el 1.000.000 de pesos. Para confirmarlo, voy a colocarlo otro 1.000.000. O bueno, coloquemos 500.000 pesos. Voy a incrementar ese balance nuevamente. Entonces, como es una función de escritura, toca pagar. Vamos acá a confirmar. Y mientras procesa, pues se va haciendo la modificación de la variable. Pues apenas salga el recibo, volvemos y consultamos el saldo y debe aparecer tal cual como lo hemos programado. Va a aparecer 1.500.000. Listo, ahí salió que voy acá, check, no, perdón, total balance, le doy clic y aquí en el recibo va a aparecer 1.500.000 pesos. Mírenlo acá. Para fuera, ¿verdad? Ahí está. Listo. Y si yo quiero decrementar el balance, entonces, ¿qué necesito? Ingresar mi contraseña, junio 01, y voy a decrementarlo en 300.000. Entonces, le doy clic. Ejecutamos desde nuestra cuenta. Listo. Y esperamos la confirmación del recibo. Ahora intentamos modificar. Listo, ahí quedó todo ok. Ahorita intentamos modificar ingresando una password incorrecta. A ver qué pasa. Entonces, miremos otra vez el balance. ¿Cuánto hay? Deben haber 1.200.000. Y acá abajo, mírenlo acá. Tal cual como fue programado. Tal cual. Y, bueno, entonces hagamos el ejercicio. Voy a decrementar, voy a quitar todo el saldo, 1.200.000 pesos, pero con una clave errónea. Coloquémoslo así nomás. Junio 1, sin el 01. Y voy a minimizar acá y voy a intentar ejecutar. Listo. Entonces acá lo mismo, confirmamos. A ver qué me sale. Naturalmente, pues el contrato se va a ejecutar porque fue programado para contemplar esas posibilidades de que la contraseña fuera incorrecta. En ese caso, no va a haber modificación, va a colocar error en true, esa variable en verdadero, y efectivamente pues, se va a ejecutar. Miremos a ver qué hay acá. Bueno, aquí están las variables, la transacción como tal, y vamos a confirmar
con nuestro balance, ver cuánto hay. Efectivamente podemos decrementar en 1.200.000, no, ahí están todavía, ahí está todavía el balance. Y la última prueba, que es hacer unos bolsillos. Ahí voy a pedir el favor al público, los asistentes, que me regalen 3 valores que sumados no superen el 1.000.000 de pesos. Así rápidamente por el chat. 3 valores que sumados no superen el 1.000.000 de pesos. Los colocamos. Listo, 200, 300 y... Uy, Alberto, pero 200, 300 y 400. Vámonos así. 200, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Listo. Voy a crear esos bolsillos. Entonces, voy aquí a la función de crear, voy a minimizar acá, de crear nuevos bolsillos, nuevos pockets. Y ¿dónde sale? Ay, ¿qué moví por acá? A ver. Creo que hay un micrófono abierto por ahí. Bueno, entonces voy a ingresar la password, junio 01 y el primero que es de 200. 1, 2, 3. Listo, entonces. Nuevamente. Y ejecutamos. Yo quiero mirar acá. Creo que hay un micrófono por aquí abierto. No sé si lo podamos silenciar. Listo. Parece ser que ya. ¿Cómo quito esto? ¿Cómo me salió de Ethernet Network? Ahí se me perdió la consola. Profe, tal vez en la lupita de arriba, no sé. La ru- Sí, ya le di clic, pero a ver. ¿Quién sabe dónde dice clic? A ver. Si yo hago esto, es que no sé cómo cerrarlo. Me deja. Creo que ya. A ver. Vamos aquí. Listo. Entonces, bueno, en teoría la transacción ya se debió de haber ejecutado. Vamos a confirmar. Esta función de lectura, esta, check pocket. Voy a mirar entonces cuánto tengo en mi primer bolsillo. Como argumento es un solo dato y es el apuntador. Y recordemos, en los arreglos, para apuntar al primer elemento, lo apunto con el número 0. Se indexa así. Entonces colocamos 0 y le doy check. Y aquí me aparece efectivamente ese saldo, ese valor. Perdón.
Listo, aquí están los 200.000 pesos. Por ejercicio, voy a apuntar a la posición número 2, indexada con el número 1. En teoría no existen porque no lo hemos guardado. Voy a utilizarlo a ver qué pasa. Efectivamente, me sale un error acá. No existe. Entonces vamos a crearlo. El segundo bolsillo, 300.000 pesos. Entonces vengo aquí en nuevo y voy a meter 300.000 pesos. Entonces damos clic y hacemos la transacción. Listo. Ya se fue. Entonces mientras se ejecuta, voy adelantándome acá y voy a colocar 400. Y ya la ejecutamos. Y de esta manera, pues hemos confirmado que efectivamente lo que fue programado en nuestro código, que ahora está alojado en la red blockchain de Ethereum, pues se está ejecutando de manera correcta y conforme a lo que se había estipulado en el código. A ver. Esperar que se ejecute la transacción y ya lo confirmamos. Y yo creo que por efectos de tiempo, yo creo que, y también respetando lógicamente el tiempo de todos, podríamos dejarlo aquí. Mientras se termina de ejecutar, ¿alguna pregunta, duda, inquietud, aporte, comentario? Digamos, la intención, lógicamente, de la sesión del día de hoy era efectivamente llevar a terrenos prácticos cómo es la programación, la compilación, el despliegue de un contrato desde ceros en un entorno de prueba. En este caso en concreto, pues la red Ropsten de Ethereum, que nos permite efectivamente pues hacer este tipo de ejercicios y validar, confirmar de que efectivamente el contrato y las funciones asociadas al mismo está ejecutándose de manera correcta. Entonces, básicamente era eso. Espero que haya sido del agrado, que se haya aprendido eh, muchos elementos que quizás pues antes no se habían contemplado y que sea un paso más adelante en ese acercamiento a esta tecnología que sin duda pues es muy prometedora y que alberga muy grandes aplicaciones y con un poder enorme. En cuanto a aplicación, hay un gran sinnúmero. Entonces, prácticamente queda la libertad del programador y de ejecutar un código que satisfaga X necesidad, bien sea en el entorno industrial o en el entorno investigativo, por ejemplo, de X o Y facultad, de tal manera que sea fiable, sea seguro y que los datos, como hemos visto, están salvaguardados con toda esta tecnología que ofrece blockchain. Me permito leer rápidamente aquí la presentación de queda guardada. Efectivamente, hay un repositorio que nosotros manejamos. Igualmente, de pronto Jimena me corregirás, pero se va a subir para el YouTube, por el canal de Rita, de tal manera de que se puede tener acceso a esta presentación. Para este tipo de pruebas se puede omitir el uso del gas o siempre es obligatorio. Es obligatorio, es obligatorio. Incluso en ese entorno de pruebas, eh, como hemos visto, tuvimos que llenar o incrementar nuestro saldo en nuestra cuenta para poder ejecutar algún tipo de transacción. De hecho, si uno lo intenta sin saldo, no te permite desplegar ningún tipo de contrato. Entonces es necesario tener con Ethers, así sean de prueba. Súper, muy clara la explicación, muchas gracias. ¿Cómo vincular la cuenta de MetaMask
para que se verifiquen las transacciones. ¿Cómo vincular la cuenta de MetaMask para que se verifiquen las transacciones? De pronto, esta pregunta la respondería el ejercicio que hicimos ahorita yendo justamente al Etherscan. Si yo me ubico en la cuenta con la que quiero interactuar y la veo desde el Etherscan, justamente pues ahí va a haber el No, registro de pero ahí todas en las transacciones y de todas las funciones que he hecho uso dentro de un contrato o contratos si he interactuado con más de uno. Toda la trazabilidad va a quedar registrada aquí, en este entorno de visualización, que es precisamente pues el escaneo que hace Ethereum en cada una de las redes con cada uno de las blockchains que maneja propiamente. En este caso en concreto, pues la ROPS. Y aquí está pues prácticamente todo. Toda la interacción que haya tenido con esta cuenta en esta red, aquí va a quedar registrada de inicio a fin. Bueno, no olvidar, por favor, llenar el registro de asistencia aquí a través del formulario que nos acabaron de compartir por el chat de Zoom. Lógicamente es importante hacerlo para la certificación. Y no siendo más, pues nuevamente muchas gracias por la atención. Ángel nos dice que no puede vincular la cuenta MetaMask con Remix. Bueno, recordar que efectivamente ese vínculo, regálenme un segundo, se establece cuando utilizamos Web Inject, Web3 inyectado, acá. Cuando se selecciona esta opción, automáticamente en Remix detecta si está la extensión de MetaMask, efectivamente las cuentas que están ahí asociadas y automáticamente pues las vincula para interactuar con el Remix. Exacto. Listo, perfecto. Entonces, no siendo más, agradecemos su asistencia, atención, participación y quedaríamos atentos a una nueva oportunidad para seguir explorando este mundo tan fascinante y tan interesante que nos ofrece blockchain. Nuevamente, muchas gracias y buenas tardes para todos. Buenas tardes, muchas gracias. buenas tardes.